El mostrador en la clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos con El Mostrador en la clave. Está aquí ya con nosotros Natalia Saavedra y Mirko Macari. Ya, Mirko. Muy buenos días. Ya, cargue su escopeta nomás. Buenos días. Quiero agradar a la gente que nos ve por streaming que me echaron del lado. Venga para acá. No puedo, está malo el micrófono. No, está mal el micrófono, así que no. Entonces, si se ponen a pelear, yo me voy a ir del estudio. ¿Por qué? No, digo yo por si acaso, estoy advirtiendo. ¿Nos ponemos a pelear? Claro, cualquier ¿Qué cosa. vamos a pelear? ¿Y cómo No pelear? sé, por algo me habrán sentado aquí, digo yo, como para estar así. Pero siempre he estado ahí, Natalia. No, pues yo estaba al ladito de mí. Ah, pero acércate, Mirko. No. Si esa no la puedes tirar más. No, estoy bien Ma- acá. si Quiero Mahoma no observar. va a la Sí, montaña. siento que tienen cosas muy interesantes que decir esta mañana. No sé si tanto. Hay un pero, señor spam que me está llamando por teléfono. Es fantástica esta aplicación que tengo que descubrir lo de spam. Esto es extraordinario. A verla, Le dice- no cacho. No, se llama, bueno, para que lo decís, se llama Truecaller y te dice exactamente quién es la persona o la empresa y te dice si es que es spam, si no es spam. Ah, voy a bajarlo. No, muy bueno. Pero buenísimo. No, es mi No, ayudante porque personal. para no contestar esos llamados que Eso, hacen callado, del salvaje. O te dice, Movistar, vamos a estar, a mí me Entel. no, Entel no, porque yo soy usuario de Entel, así que sabrán. No que- empecemos, todas te llaman. empecemos problemas con gente que puede ser avisador, por favor. Pero hablemos. te llaman. No, pero oye, sería bueno el Truecaller para algunos funcionarios de gobierno, fiscalía, Sí. sobre todo para WhatsApp indeseado. Para el WhatsApp indeseado. Claro, sí, no claro. conteste Buena este introducción. WhatsApp que se podría filtrar en el futuro. Ahora, tú sabes que yo tengo una teoría que ha funcionado periodísticamente bastante bien. Cuando empieza la guerra de las filtraciones de WhatsApp, no se para. Entonces tú vas a empezar a esperar el próximo. Oye, viste, a propósito de filtraciones, que no es menor, la nueva actualización de WhatsApp, una de las grandes críticas que hay es que no va a permitir los pantallazos. Efectivamente, porque parece que esta cosa de filtrar o de guardar conversaciones de alguna manera está generando problemas graves. Bueno, pero no permitir los pantallazos, pero tú puedes capturar. Claro, pero igual era mucho más fácil tú hacer un pantallazo y reenviárselo y decirle a la persona al lado, mira lo que me está diciendo. Era más rápido para armar el cagüín en este caso. No se va a permitir No se permitiría la nueva actualización, el pantallazo de la conversación que tú puedes normalmente reenviarla a otro y decirle, oye, mira lo que te están pelando acá. Entonces costaría un poquito más, estaría un poquito más la pega, aunque eso no va a evitar las filtraciones, obviamente. Claro, además, en el caso de los WhatsApp de la Fiscalía, que me imagino que los auditores conocen, nos habrán informado el detalle, por lo cual me voy a permitir comentarlos sin enunciarlos en detalle, ¿no? Yo creo que están carentes de contexto, ¿no? O sea, primero es muy sospechoso los pedazos Son pedazos. son las fracciones de las conversaciones que se filtran, porque esas y no todas, ¿no? De hecho, se va a acusar a áreas de filtraciones cuando estos mismos WhatsApp ayer a la salida de Fiscalía lo tenían de la reunión de los consejos de los fiscales, del fiscal nacional con todos los fiscales regionales, lo tenían buena parte de los medios. Pero hoy día lo estamos leyendo en muchos medios, ¿no? Entonces, Sí, también yo fueron que lo- filtrados. ¿Quién lo filtró? Lo tiró Bio, Mónica Rincón en su programa. Pregunta, ¿quién lo filtró? ¿Quién filtró estos WhatsApp? Alguien que quiere perjudicar a Arias, supongo. Pero a ver, descartemos que lo haya filtrado Chadwick y descartemos que lo haya filtrado el alcalde de Rancagua, ¿no? Sí, lógico. Ya, lo filtró quien probablemente lo incautó. No sé. No sé por qué. Pero son parte del proceso, ¿no? Sí, está bien. Ya, Tú puedes intentar adivinar. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Pero lo interesante. No, pero es que estamos para hacer preguntas periodísticas. Sí, por eso, que- una pregunta periodística, ¿quién lo filtró? darle Y tú tienes una sentido. probabilidad de que lo haya a la filtrado. sentido alguien. a la información. Sí, pero aún así, lo único que quiero decir es que aún así te puedes equivocar. Pero ¿por qué no hay una investigación por la filtración de estos WhatsApp hoy día urgente? Ahora convengamos que en Creo algunos... que hay. No, Creo que hay. no. O sea, Convengamos que cuando se filtra y vamos a casos concretos de filtraciones previas, por ejemplo en el caso Fuente Alba, la otra vez conversaba con una persona que me estaba comentando detalles del caso, que me decía que había llegado efectivamente, por ejemplo, una queja contra el Consejo de Defensa del Estado porque una de las tesis era que ellos estaban filtrando alguna información y había llegado a manos de la Fiscalía particularmente una queja contra el Consejo de Defensa del Estado. Pero tiene que haber todo un procedimiento en ese caso, Mirko, que se presente formalmente la queja pensando de dónde puede haber salido la filtración. Perdona Natalia, pero vamos a lo principal. Fernando en su editorial hablaba hoy día del caso de Ucrania. Sí.
¿no? Un caso que tú pones como un ejemplo de cómo en el mundo están fracturadas las lógicas democráticas tradicionales que dieron vida al siglo XX, Sí. el manual de educación cívica en el que nos formaron todos, ¿no? Y cómo las élites que administran el poder, la democracia trata como unos pocos gobiernan o no muchos, de eso se ha tratado la democracia hasta ahora, no de que todos gobiernan, ¿no? Ya. Entonces eso está fracturado. Y está fracturado básicamente por muchas razones, pero principalmente porque estamos viviendo una era en el mundo en que se rompe aquello que es clave para el control, ¿ah?, elitario del poder, que es la información y la comunicación. De esto habla profusamente Manuel Castells en su libro Comunicación y Poder, ¿no? Y lo explica porque hace una pregunta global sobre esta crisis de la democracia. Y él apunta a que entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, están extendidos y no controlados jerárquicamente los discursos que son los que tienen el poder real. El primero, el más importante, que es el del imaginario simbólico de los sujetos. Entonces hoy día todos, ¿no?, ya están comprendiendo que el punto central para el control de la agenda y para mantener el poder es manejar aquello donde está la atención y el foco de las mentes de los sujetos, en este caso de las masas, de la opinión pública, ¿no? Entonces, Yo concuerdo, señores auditores, ¿qué tenemos que ver acá en estos casos? ¿De qué estamos hablando hoy día? Entonces estamos hablando de los WhatsApp de Chadwick, ¿no?, que además por efecto colateral 1 tiene de nuevo de trending topic a renuncia Chadwick, hashtag renuncia Chadwick, muy probablemente con quien tienen interés en ese mundo, en el mundo de la oposición, de mantener la atención sobre el ministro Chadwick legítimamente porque es parte del juego poder. Y por otra parte, sobre Arias. Y ya no estamos hablando, ya salió de la conversación uno, que a mi juicio es lo más grave de todo esto, que es los altos niveles de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, ¿no?, que no sabemos hasta dónde pueden escalar, pero sí sabemos que por lo menos tienen una lista política en el senador Juan Pablo Letelier y su reunión con Abbott, entonces el fiscal nacional, ¿no?, reunión después de la cual Arias es removido de la investigación del caso de corrupción de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ¿no?, y el caso se pasa a la Fiscalía Sur. Ese es el punto central, ¿no? Quien operó para que hoy día estemos hablando de Arias y los WhatsApp de Chadwick con el alcalde de Rancagua logró su objetivo principal, ¿no? Es una operación exitosa. Ya no estamos hablando de por qué Arias fue removido del caso Corte de Apelaciones de Rancagua y que hebra invisible se tejía ahí. Vimos una parte, una pista que fue la reunión Letelier, y ahí quedamos. Entonces, ojo, hay que mirar el bosque, no solamente. Entonces, genera este tipo de noticias porque aparece en WhatsApp. Los WhatsApp son vendedores, tienen morbo, permiten todo tipo de conjetura. Cada uno va a ver lo que quiera ver, eso es inevitable, ¿no? Si tú me preguntas qué opino yo de los WhatsApp, te puedo dar mi opinión. Pero lo central, lo determinante es que se logró desviar la atención, que es hoy día donde se da la batalla por el poder. La investigación por filtraciones, la causa penal, la investigación administrativa valen hongo. Cuando tengamos resultados de aquellas, vamos a estar hablando de otras cosas y la atención va a estar puesta en otras cosas, ¿no? El poder está en quien controla la atención mental hoy día del sujeto. ¿Por qué ganó el candidato que es humorista en Ucrania? Zelensky. ¿Por qué ganó? Porque tú hiciste una descripción del estado de las cosas de los ucranianos con el poder, con la élite, aburridos de la corrupción, etcétera. Pero no contaste que este actor encarnó en una serie de televisión No lo dije. a un personaje, a un profesor de historia, por lo menos no te escuché. No lo dije, y relaté la escena de donde él saca la ametralladora y mata a todo el Congreso. A un profesor de historia, ¿no?, que aburrido la corrupción va a una elección Y gana. Él actuó su futuro real, porque ya estaba instalado. Servidor del pueblo se llama. La gente votó por el personaje de la serie, ¿Sí? no votó por por la persona física del actor, porque la televisión, cuando hablo de la industria de los medios, las series, todo eso me refiero, ese es el principal poder. Es el poder número uno por sobre el ejecutivo, el legislativo. Mira, no solamente hablé de la serie, sino que además describí la escena más brutal de la serie, que es una serie humorística, satírica,
que es una serie donde este hombre, después de haber ganado las elecciones, tal cual como tú dices, llegando desde la calle, trata de hablar en el Parlamento, y en el Parlamento están todos con sus cosas, lo pescan, se ríen de él porque produce mal, y de repente él le hace un guiño a su ayudante, llega el ayudante, saca 2 subametralladoras en el Parlamento, le apunta a todos y se echa a todo el Parlamento a balazos. Esto en la serie, que te digo satírica. Básicamente es el símbolo de que se vayan todos. Que el resultado. Yo soy capaz de piteármelo a todos. Claro, yo el personaje. Aquí no, claro, exacto, que se vaya, esa lógica de que se vayan todos de Argentina. ¿Te acuerdas tú cuando hubo 5 presidentes en 3 semanas? Que se vayan todos. Bueno, este gallo se los echa todos. Esto en una serie. Él, en el mundo real, se presenta de candidato con una inocencia respecto del conocimiento de la política, puras vaguedades, puras cosas, y gana en segunda vuelta con el 73% de los votos. 42 millones de personas, un país altamente militarizado, siempre en tensión bélica con Rusia, y ahora Zelensky es presidente de la República. Vamos a ver si saca la ametralladora para cómo va a realizar su empatía o su diálogo con las personas que en la serie lo eliminó todo. La gente que está distraída porque está tomando desayuno, está manejando, y pues pregunta, ¿qué libro mencionaste, Mirko? Comunicación y Poder, Manuel Castells. Oye, ahora un problema profundo, yo creo, de este asunto, que lo tienen bien observado ustedes, muy, muy asertivo el análisis de Mirko, pero también en el fondo tiene que ver con que esta urgencia mediática de ir tapando una cosa con otra y en el fondo ir desviando la atención también, como dice Mirko, tiene que ver, yo siento, también con que los líderes políticos hoy día y los líderes sociales están demasiado desesperados como por buscar hacia dónde los lleva el viento, es decir, hacia dónde pueden salvarse, dónde pueden arriarse, digamos, a un árbol que los salve de la urgencia, de la marea urgente, y han perdido toda capacidad de debatir respecto a sus ideales. Es un análisis que ayer conversaba con Guido Romo de Gemines, que en el fondo analizaban respecto a la circunstancia política global, más allá de la situación de la Fiscalía, que ven que todos los líderes políticos hoy día han perdido, y me ocupaba una palabra muy buena, han perdido el pegamento, dice, han perdido el pegamento porque están desesperados persiguiendo likes, digamos, moviendo la veleta hacia donde va el viento. Entonces han perdido toda la capacidad de convencimiento, y los líderes, en vez de convertirse en líderes hoy día, se convierten en seguidores. Siguen lo que dice la gente, porque creen que eso le da más rédito. Entonces cambian inmediatamente el rol de líderes a seguidores. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde está la base de lo que tú defendías? Entonces se crea algo muy confuso, porque la persona que te decía, esta es mi propuesta política, esta es mi propuesta social, aquí están mis ideales, mis ideas principales, hoy día lo hago al revés. Pero no podemos tener nostalgia de un tiempo que ya no va a volver. No es nostalgia, estoy diciendo que es muy fuerte mirar eso cada vez de forma más evidente. Eso es evidente. Piñera es meridianamente un ejemplo evidente de eso. Ya está eso en Chile, no necesitamos que gane un actor, un comediante. La Piñera lo trae. Claro. ¿No? Como lo lleva a su in extremis. Y el punto es que esto es una tendencia que no tiene retorno. Si el punto es cómo lo miramos, cómo lo evaluamos, porque podemos decir, no, que hay que volver a lo antiguo, hay que volver a viejos líderes que encabecen ideología. El mundo se acaba. Claro, pero esto cómo toma lógica, esa sería la pregunta. ¿Cómo no sabemos para dónde va, pero vamos a vivir un periodo de caos y transición hasta que lo nuevo se asiente bien. Lo que sí es cierto es que, y por eso quiero remarcar mi punto, es que las élites dejan de tener el control de los discursos, ¿no? Ya sea el discurso religioso pierde su fuerza ante la evidencia de la posibilidad de transparentar y mostrar cómo son las cosas. El discurso político, todo eso únicamente ocurre en la mente de las personas, ¿no? Es decir, las élites han perdido el monopolio de la dirección de la construcción de imaginarios simbólicos, y eso se ha difuminado, se ha diseminado, lo que no digo que necesariamente sea mejor, pero sí permite que nuevos actores, ¿no?, generen multiplicidad de discursos legitimantes, multiplicidad de imaginarios que llaman la atención y capturan a distintos grupos, ¿no? Entonces las sociedades verticales se acaban porque no hay un puro grupo arriba, una élite que transmite hacia abajo un tipo de discurso. Ahora, entre medio todo esto parece a rato... Esto explicado a la luz de toda la historia del poder en Occidente, no hablo particularmente de Chile, claro. Ahora, si lo llevas a lo micro y lo llevas particularmente a las escenas que me
hemos visto el último tiempo en Chile, realmente mientras se genera este caos que tú dices, Mirko, se da como una escena entre medio de teleserie mexicana, venezolana, donde tienes desde el juez corrupto hasta el gallo que le entierra alfileres al muñeco vudú, entre medio una serie de hechos que parecen incluso sacados, como bien decía Fernando, de una mala película, digamos, de una mala tira. Entonces uno dice en el fondo cómo en este intertanto puede tratar de centrarse en lo realmente importante. Lo que dices tú, aquí el problema en el fondo es la corrupción de un grupo de jueces y a lo mejor no es todo lo accesorio que va a empezar a surgir respecto a filtraciones, a los casos, al muñeco vudú, en el caso, no sé, de si aparece probablemente un amante o lo que empieza a aparecer accesorio. ¿Cómo realmente logramos nosotros también como periodistas y como medios que sigamos con la cabeza puesta en lo que realmente es relevante? Bueno, es complejo porque finalmente el poder y los medios son parte de un sistema tradicional de poder, opera necesariamente sobre secreto. Si tú transformas el poder en una casa de vidrio a través de la publicación de WhatsApp y otros mecanismos de transparencia, como por ejemplo las investigaciones que se llevan a cabo de los casos de abuso en la iglesia, para no seguir ahondando y repetir los cientos de casos que estamos viendo, bueno, sencillamente no te aguanta, no te resiste. El poder tiene que tener un secreto porque genera un ritual. Genera una mascarada. El poder se construye sobre la idea de una liturgia que siempre tiene grandes o pequeñas cuotas de falsedad y que el gran público tiene que comprar, ¿no? Entonces, cuando se desenmascara todo eso, ya no hay nada que comprar. Estamos de nuevo frente a nuestra humanidad, ¿no? Los WhatsApp, si tú me quieres preguntar, Fernando, entre Chadwick y el alcalde de Rancagua, para mí no tienen nada de raro. O sea, no me parece que haya nada sospechoso, ni siquiera cuando se hace mención a Arias. Me parece que es la comunicación normal que hay. O sea, si la gente supiera cómo son. O sea, cuando uno publica en un medio de comunicación, me tocó a mí. O sea, yo publicaba un titular sobre la campaña de Piñera, las piñericoimas en Argentina. Y me llama Andrés Chadwick un día feriado, un lunes en la tarde. Hola, amigo, este titular no alude exactamente a lo que estaban diciendo. Claro, bueno, es que nosotros vemos esto así. Andrés, ¿y qué te parece si nos tomamos un café? Y después la semana siguiente nos tomamos un café con Andrés Chadwick. Y le explico, oye, mira, la agenda de nosotros está más o menos en el medio. Eso pasa a todo nivel. Así funciona, la gente cree que no. Entonces cuando se lo presenta es como... El fiscal tiene consideraciones por el abogado del alcalde, que es a la vez el abogado de Chadwick, que es un personaje muy poderoso. Tu compadre Lucho Hermosilla para poder hacer el disclosure. No, pero lo he hecho, todo el mundo, lo he hecho tantas veces que ya... Obvio que el señor fiscal tiene que tener una consideración especial, como decirle, oiga, recíbalo bien, pues. Si el alcalde... A ver, Chadwick es... el cacique de la zona, de la secta. No, pero además, él hizo su carrera como diputado. ¿En esa época era senador o qué? No. No, pero no él era el presidente de Avanza Chile. De Avanza Chile, claro. Ese estaba en la Había campaña, sido senador de la zona. En la campaña. Fue diputado en la zona, fue senador en la zona y por lo tanto no existe nada en la derecha en la zona que se mueva sin que Chadwick lo sepa. Todos son tributarios de Chadwick. Así funciona, ¿no? El poder local es un señor feudal en la zona. Entonces, obvio que dice, oye, hay una investigación, pongo a mi hombre, porque aquí va Luis Hermosilla a defender al alcalde de Rancagua, que es hombre mío, el alcalde, digo. Entonces, claro, viene un abogado Sanhattan de XUF en la hora top. Entonces, eso tiene una simbólica del poder. No es el cabro de la Universidad de Aconcagua que está saliendo derecho, el defensor del abogado, del alcalde de Rancagua. Y obvio que lo que tiene que hacer el fiscal lo mínimo cuando eres un fiscal polémico, cuando estás metido con los poderosos, cuando tienes una historia en la fiscalía, donde estás parado en la vereda del frente del poder, es tener un trato deferente con este abogado que viene del sector VIP de Santiago a defender al alcalde de Rancagua como una señal para eso. A mí no me parece que haya nada impropio, pero da lo mismo lo que yo diga porque yo tengo contexto, ¿no? La gente le va a parecer escandaloso. Y entonces aparecen los WhatsApp de Chadwick con el alcalde y son para el común del público escandaloso y se presentan de acuerdo al sentido de la operación como escandaloso, porque la gracia es hacer un escándalo. Sí, ahora, yo creo que aquí hay dos cosas que se cruzan y tú lo dijiste un poco, Mirko, en tu anterior intervención, esto de que
A veces un evento se tapa con otro evento. Necesitas sacar a ese evento de las páginas centrales y tienes que colocar un sustituto que te permita mirar para otro lado. Desde el cometa Halley en dictadura. No, sí, por supuesto. Y mucho antes también, pero eran formas más sofisticadas quizás. Pero el tema es que Arias, que si bien hizo un par de cosas bastante interesantes, por lo menos, por ejemplo, todo lo que avanzó en términos de las investigaciones respecto de los abusos sexuales por parte del clero en Rancagua, en toda esa zona, tiene y inevitablemente va a tener que responder por un par de cosas que tienen que ver con Cabal. Eso es una cosa. Y por lo del Teatro objetiva. Rancagua. Y por lo del Teatro Rancagua. Y por lo tanto, no es que a Arias se le esté cargando la pata solamente en forma gratuita para sacar la lógica del tema de los jueces. Esto no es buenos contra malos. Sí, exactamente. Pero hay que saber mostrar el voto. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que hay mucho escándalo, sí. Mucho escándalo en el Teatro Hay un Rancagua. diseño acá, yo estoy de acuerdo contigo. Hay mucho escándalo en el Teatro de Rancagua y para los involucrados será muy importante, pero el Teatro de Rancagua, frente a la investigación sobre la Corte de Apelaciones y la Iglesia en términos de poder, no se comparan. Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí hay una cosa y de alguna manera han aparecido que no hay nada más extraordinario y súbito para poder girar una cosa que aparezca una filtración de algo que tú no conocías y que aparentemente te cambia el total de las cosas. ¿Quién filtra? Ahora, es interesante. Hay un tema accesorio dentro de toda esta discusión, pero yo creo que es relevante para nosotros como periodistas, que ojo con que no nos quemen el asado, porque efectivamente, como podría decir Mirko o tú mismo, Fernando, uno por experiencia sabe que hay ciertas investigaciones que a partir de ciertas conversaciones o negociaciones a través de los defensores o de los diferentes involucrados en el caso, uno va accediendo a información, y no va accediendo a información por puro morbo, sino también porque yo creo en la profundidad de este reporteo que hay un legítimo derecho a informar. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con que esto también esté atentando contra el gran esfuerzo que han hecho periodistas por ir mostrando ciertas cosas de algunos casos que quizás no hubiéramos conocido si no hubieran existido filtraciones. Entonces yo siento que también se ha puesto un colmillo bastante incisivo. Oye, las filtraciones, ¿quién filtró? Perdona, ¿Quién filtró la tercera? ¿Quién filtró acá? Déjame hacer yo lo digo porque que esto no nos perjudique. Déjame hacer una presentación de plano antes de nada. Yo soy total y absolutamente a favor de las filtraciones. He pasado mi vida ¿Qué haríamos sin las filtraciones? Claro, o sea, en el fondo, ¿cómo llegaríamos quizás al fondo a la raíz de algunos casos? Yo he hecho dentro de mi carrera, pero no sé, centenares de actos de filtraciones porque con información que te llega. Yo creo que para la política es mucho mejor que no se filtre nada en el fondo. Sí, está bien, pero es que no lo estoy apoyando, estoy diciendo que nos pondría en un lugar incómodo. Lo que podría sorprender es que un periodista se quejara de las filtraciones. No, pero están hablando mucho de esto. A mí no me suena gratis. Es decir, oye, tengamos cuidado, muchas cosas están llegando a la prensa, ojo. Pero sí hay una tensión cuando nosotros publicamos los correos, los emails personales entre Saturn y Errázuriz, gran nota de la Alejandra Carmona en su minuto, que mostraban el rol de Enrique Correa como lobista frente al gobierno para impedir, por ejemplo, el nombramiento del capellán de la moneda, gobierno de Bachelet. Bueno, Enrique, cuando le preguntaron a Enrique Correa, él dijo: aquí el problema es la violación de la correspondencia. El foco es que se hagan públicos cuestiones que están protegidas constitucionalmente como parte de la privacidad. Esa es la tensión que, de nuevo, me remito a Castells, ¿no? Que está instalada sobre las élites, porque esto lo decía Tironi desde los 90 en adelante, parte de la genialidad que ha dicho Tironi para comprender los determinados momentos. El poder funciona en secreto, ¿no? El poder es en secreto. Entonces, le sirve ese secreto. Vivimos una época en que ese secreto está tensionado por las tecnologías, y las tecnologías nos van modificando nuestros valores. Tienen una moral las tecnologías. Entonces, eso está cambiando y estoy de acuerdo contigo, está cambiando. Yo diría hoy día, si tuviera que definirlo, ¿no? Que el poder no es el secreto, el poder es aquello que tú seleccionas que se sepa. Y las cosas que tú seleccionas que se sepan, porque necesitas que se sepan para, por ejemplo, calmar las aguas, son tomadas como tú tomas las cerezas de a una y las escoges y las ubicas. A veces funciona, a veces no. A veces no puedes parar un vendaval de filtraciones y otras veces las filtraciones te botan.
Claro. Y ojo con lo que dijo Arias también al respecto de estas filtraciones consultado a raíz de lo que había salido del testimonio que se filtró el fin de semana en La Tercera del caso Iglesias. Él dijo, yo no considero filtraciones informar de las investigaciones. Dijo, eso es un derecho internacional que está garantizado en todos los tratados, en todas las recomendaciones, que el deber del fiscal, de alguna forma, es dar cuenta de las investigaciones que está haciendo. Mira, ¿y quién le pone el fiscal Abbott a investigarlo, a investigarlo en la lista penal? ¿A quién le pone? Le pone al fiscal de Punta Arenas, sí, ¿no? Que es quien primero investiga el Paco Gate y cuya buena evaluación a ojos del fiscal nacional tiene que ver con que en esa causa no hay filtraciones. Eugenio Campo. ¿Y por qué? Porque ese señor viene, antes de entrar a la fiscalía, viene de hacer carrera en la fiscalía militar. Es abogado del mundo militar, donde en esencia si hay un lugar donde se guarda el secreto es en el mundo militar, ¿no? Entonces viene con esa cultura y eso a vos le parece notable porque ahí tiene que ver con los choques culturales, ¿no? Son generaciones que conciben de manera distinta el asunto. El sistema de la fiscalía, como es concebido desde su origen, está organizado sobre el principio de publicidad, pero eso choca con una tradición de la cultura jurídica tradicional chilena, de la que Abbott y el señor fiscal de Punta Arenas son tributarios y son expresión, ¿no? Que es el que no se sepa, que la opinión pública no sepa las cosas que están ocurriendo. Cuando hoy día, si las cosas no se saben o a través de la prensa no existen, y por lo tanto esa tensión no está resuelta porque estamos en un periodo de tránsito entre un mundo y otro. Entonces naturalmente vamos como a la ver felicidad de la ignorancia. Si no sé no me afecta. Entonces si no me entero nada, en realidad que hay corrupción puede que no exista en el fondo. Bueno, pero esto viene antes de que se formara la Fiscalía Nacional, que opera sobre el principio de publicidad, existía el famoso secreto del sumario. Sí. En el secreto del que había que pedirlo, digamos. Operaban había que en el secreto del sumario, operaban los telefonazos, operaba el besamano, operaban todas las instituciones del servilismo judicial, ¿no? De esta concubinato entre abogados, jueces, actuarios, funcionarios que hay en Chile, pues. Lo que pasa es que entonces, eso parece superado, pero no está superado del todo. Pero tú tienes la razón en un punto muy especial. El sistema, como está estructurado, genera sus posibilidades de secreto o de parcial conocimiento. En el sistema antiguo, cuando el juez era quien acusaba, investigaba y fallaba, él mismo, y por lo tanto las posibilidades de que él fallara contra su propia acusación eran casi cero, las cosas se hacían en secreto, en una sala, no había gente que estaba adentro, y por lo tanto, como tú sabías, tenías que armar negocios con los actuarios, tenías que hablar negocios con el personal de alrededor de la sala, y hacerte amigo de ellos. El periodista que mandaba a tribunales tenía que tener fuentes propias entre los actuarios para tratar de sacarte algo de detalle de lo que pasaba, porque básicamente te entregaban el fallo, que nadie lo entendía, salvo la parte final de si el hombre se iba preso o no se iba preso. Hoy día se te abre el juicio. Tienes un juicio relativamente, como dices tú, en casa de vidrio, con intervinientes contradictorios, con un juez que solamente falla, con abogados que están defendiendo una serie de personas, todos los cuales tienen intereses en que se filtre una parte y no la otra. Claro. Pero se ha vuelto también ineficaz porque el proceso contempla que el momento de la investigación, la investigación de la fiscalía también debería ser reservada, no quiero decir secreta, reservada, no, pero eso es imposible con los tiempos que corren. Es imposible y no está actualizado. Solo en lo que se publica se juega el poder del fiscal que está a cargo de una causa. Si no, no. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Hora clave. 9 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. ¡Aló! Don Hugo Cepeda apareció. ¿Cómo le va? Aquí estamos. ¡Qué desgracia ha pasado! Profesor, en la radio gentilmente nos acaba de comunicar el directorio y le va a conceder 10 segundos para que se dirija a él. Carlos, Hugo Cepeda te habla. Mi amistad incondicional contigo.
No te estoy juzgando, pero deseo, sin embargo, por muchas razones, que estudies muy bien estos cursos de ética que te van a dar. Gracias. Una colita para Carlos Lavín. Mira, no opino en Carlos Lavín porque no lo conozco. No lo conoce. Su amigo es Delano. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Yo con esto no sí. Michelle, está Michelle. Está con Michelle. ¿Qué está hablando? Francisco Vidal, estamos aquí en el programa que es Radio La Clave, completamente al aire. ¿Qué te pareció el video? Que está más loco que una cabra, Miguel Bocel. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos La Clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave. Natalia Saavedra, Mirko Macari. Ayer fue trending topic un tweet que dio cuenta de las exclamaciones del presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, por la razón de que Codelco no haya sido parte del avión presidencial, o sea, de la delegación que va a China, siendo que China es el principal comprador de cobre del país. Y planteaba él que cómo se puede entender de que el principal vendedor chileno hacia China no sea parte de la delegación que va a visitar a China. Y además ahí se supo que el presidente iba con su señora, iba con 2 de sus hijos, y por lo tanto daba la sensación de que se intentaba señalar que había de alguna manera llevado de paseo a parte de su familia. Pero el hecho es que Codelco no era parte de la delegación. Y eso, para ser franco, es bien curioso. Yo creo que no sé si será la primera vez que pasa en una... Ahora es curioso, pero yo creo que hay que recordar un poco la génesis de Nelson Pizarro. Recordemos que cuando se sucedió el cambio de gobierno, y también se suceden los cambios en algunas de las compañías estatales, Nelson Pizarro manda algunos recados al presidente en ese minuto por la prensa y le dice: yo estoy dispuesto a quedarme en Codelco, un tiempo, pese a que normalmente este tipo de cargo está dado en personas de confianza de la moneda, en personas con cierta simpatía política. Recordemos que, por ejemplo, en el otro cargo que ejercía Óscar Landerreche, que luego es reemplazado por Juan Benavides, por Juan Benavides, Óscar dice en su minuto: yo no puedo seguir porque políticamente, obviamente, soy totalmente incompatible con este gobierno y que el gobierno traiga a su propia persona. Y ahí Nelson Pizarro dice: yo sí podría quedarme, estoy dispuesto a quedarme porque siento que Codelco tiene proyectos relevantes que todavía están en marcha y que a mí me gustaría ver. Y particularmente, ¿qué tiene que ver con ese proceso que de alguna forma tiene que cerrar Nelson Pizarro y que vamos a verlo próximamente? Es Chuqui Subterránea. Sí. Y eso probablemente había una fecha tentativa para hacer, digamos, el primer hundimiento, porque ahora Chuqui se va a explotar de abajo hacia arriba y no a rojo abierto como lo habíamos visto hasta ahora, y eso probablemente se iba a hacer el 22 o el 23 de mayo, era la fecha tentativa que había para hacerlo. ¿Cuál es el problema también que viene ahí? Que yo siento que tiene que ver también con una tensión que puede haber abajo entre gobierno y Codelco, que está ahí dando vuelta, y que también siento que esta frase no es gratuita. Son 2 cosas: una, con el alto costo que ha tenido este proyecto, y dicen que los resultados de Chuqui van a venir malos y que Nelson Pizarro va a tener que enfrentar estos resultados, y por otro lado también con que viene la negociación colectiva de Chuqui, que se había aplazado y que probablemente va, si la fecha coincide, va a estar vigente a fines de mayo. Por ende se tuvo que aplazar, o se estaría evaluando aplazar este corte de cinta de Chuqui Subterránea. ¿Y por qué hago este contexto? Porque en el fondo creo que es relevante leer el momento que está atravesando Pizarro en Codelco, que probablemente Pizarro tenga la intención de cortar esta cinta de Chuqui Subterránea antes probablemente de alejarse de la estatal. Hay rumores fuertes, mañana hay directorio de Codelco, también incluso que ahí se podría precipitar alguna decisión de Nelson Pizarro a propósito de esta molestia, pero también tiene que ver con el fin de un ciclo.
Entonces yo siento que esto no es casual también que él demuestre esta molestia cuando siente que ya está cumpliendo un ciclo a cargo de la minera, precisamente con el hito de haber entregado el proyecto de Chuqui subterráneo particularmente completo y probablemente de tener que cerrar antes de irse esta negociación muy clave con los trabajadores de Chuquicamata. Es más libre para disparar, dice. Es más libre para disparar, siento yo, exactamente. Está bien, pero que sea más libre para disparar no implica que esté equivocado en lo que está diciendo. La pregunta mía es... No, en absoluto. No, la pregunta mía... No, estoy haciendo el contexto solamente para que leamos un poco en qué momento estamos. Alguien podrá preguntar, ¿ha habido otras instancias donde hay una delegación presidencial empresarial de envergadura a un país como China, que es uno de los principales socios comerciales que tiene Chile, donde es ausente el principal proveedor? Pero Piñera, pero hagamos una salvedad. Piñera hace poco, que no se compara la relevancia de Codelco con lo que voy a decir, pero pongámoslo en contexto. Pero ¿te acuerdas que hizo una gira a Alemania hace unos meses atrás? Y no llevó al presidente a la SOFOFA, cuando era histórico que los presidentes de los gremios y del principal gremio industrial del país habían ido a Siemens, iban a un montón de compañías industriales, y no lo llevó porque simplemente estaba atravesado con Bernardo Larraín. La opción de que sea una pasada de cuenta. Existe, pero también existe la posibilidad de que en el fondo hay una comitiva que define a quién llevar y a quién no. Y obviamente, veamos el caso de Andrónico Luxi, que ha tuiteado estos días, que ha subido a su Instagram, que ha subido a su Facebook fotos del viaje como un diario de vida, señalando en el fondo dónde estoy acá con el presidente, estamos haciendo escala, aquí estoy arriba del avión, qué interesante este viaje, que es un empresario que ha logrado mucha afinidad con las redes sociales. Entonces, cuando yo me imagino que la presidencia ve si subir o no subir a Andrónico Luxi, el tuitero, al avión, probablemente dice, tenemos que llevarlo de todos modos, porque va a ir documentando a través de esta cosita del celular un viaje y nos va a traer likes y nos va a traer seguidores. Nelson Pizarro, en otra época, en otro récord, con otras contingencias, ¿le servía tanto como un Luxic? Para ese efecto mediático. Esa cosa está muy fuerte en la moneda, esa es la variable 1 de la moneda, ¿no? Las comunicaciones y la publicidad de lo hecho son principalmente donde está el presidente. Ahora, siento que por las declaraciones, las cosas que dice, ¿no? en el pleno del Partido Comunista Chino, Piñera, ¿no? Que Chile siente gran admiración por China, que lo diga, ¿no? Un declarado anticomunista y antimarxista. Te habla de que hay señales políticas acá, que está una gira más política que económica. Yo creo que la delegación que va con Piñera, Pompeo hace que esta gira sea una gira política y que sea un primer paso para dar señales de definición en el gran conflicto que está ya desatado, pero que se va a ir profundizando, que es la lucha por la hegemonía global entre China y Estados Unidos, que tiene una pata, pero solo una pata, en la guerra comercial y tecnológica. Finalmente, quienes van a China con el presidente son personajes que históricamente ya han construido lazos comerciales y políticos con China, ¿no? Y que por lo tanto son en esta disputa agentes muy pro-chinos. La declaración de Piñera diciendo que China sigue siendo nuestro principal socio comercial y que Chile valora mucho eso, es una declaración política que probablemente va a ser leída en el Departamento de Estado si Pompeo no viene a hablar a Chile porque sí. Si no lo hubiera dicho. No creo en esos análisis que te digan, no, es que Chile es un pelo a la cola. No es tan pelo a la cola en esta disputa por la importancia que le da China a Chile para su entrada a América Latina. Bueno, de hecho, buena parte de la relación y el poder que se advierte de China en Chile es todo el cobre que le compra. Y yo aquí tengo una visión quizás hasta un poquito distinta, puede estar equivocada, pero yo creo que el presidente no necesita que vaya alguien de Codelco si es que quiere hablar de Codelco. El presidente debe creer de que Codelco es él. Yo creo que ahí no puede haber un error. O sea, convengamos que no puede ser que no puede ser un error. No puede ser un error. No trajimos a Nelson Pizarro. No, yo creo que no es un error. Yo creo que el presidente, así como presidente, probablemente el ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores y un montón de otras cosas, porque él tiene una capacidad de poder abordar todos esos temas y tiene posición en cada uno de ellos. Si es que hay que hablar algo con Chile que tenga que ver con Codelco, aquí está el presidente de la República, aquí tiene al presidente del directorio, al presidente ejecutivo de Codelco. Bueno, y ahí puede empezar la República, señor Chino. Ahora, eso sí es un error en la medida en que no contempla cómo lo leen los chinos, que son muy ceremoniosos y ritualistas, ¿no? Y cada cosa tiene un sentido.
en la lógica política china. Entonces, el presidente cumple una función y el presidente o el gerente general de Codelco cumple otra. Y ambos son necesarios a la lógica de cómo lo leen los chinos. Entonces, es una mala lectura si es que fuera así, que yo comparto contigo, Fernando, que puede ser de acuerdo a la personalidad del presidente. Claro, ahí podría aplicarse la lectura maliciosa que quizás el presidente piensa que como este presidente ejecutivo probablemente ya vaya de salida, la relación hay que tejerla seguramente con un próximo presidente ejecutivo. Podría también tener eso en su cabeza porque no creo que Piñera sea casual ni poco estratega para pensar. Entonces, como bien decía Fernando, esto no puede ser un error que se subieron al avión y contaron cuántos habían y dijeron no trajimos a nadie de Codelco. Juan Benavides, ex Falabella, ¿no? Y actual presidente del directorio de Codelco, no ha dicho nada. No, hasta que yo sepa hoy día no había dicho nada. Mañana, como les comenté anteriormente, hay directorio de Codelco. Él queda de jamón del sándwich. Claro, pero es que el cargo es distinto. Él está nombrado por el presidente. Está nombrado por el presidente, una persona de confianza, o sea, está ratificado, pero en el fondo viene de la confianza de la moneda. Es un retailer, la moneda lo propone. Claro, la moneda lo propone y se ratifica. Es un tipo con experiencia en el retailer, ¿no? Claro, Nelson Pizarro es un hombre que tiene político. Una historia de historia funcionaria, historia de cobre, digamos. Como el primer minero de Chile. Exacto, Pizarro, como que uno lo podría. Y estamos hablando también no nos salgamos del contexto, como dices tú. Estamos hablando de una discusión entre dos personas, una de las cuales tiene el 100% de la manija de su país en todas las variantes, y el otro que es una democracia distinta, que tiene poderes alternativos, lo que tú quieras. Si tú quieres elevar el nivel de empatía de uno y otro, una de las cosas que tú puedes hacer es decir, Codelco soy yo. Hable conmigo. Bueno, pero es que además tendría que en este minuto haber una empatía muy grande entre Benavides, entre Nelson Pizarro y entre Piñera, porque se viene la negociación colectiva de Chucky. Y si Chucky va a generar un problema relevante para la economía del país. No es, oye, mira, que se nos para la mayor minera de cobre del mundo. Bueno, no importa, se para 10 días. Claro, entonces deberían, yo me imagino que estos meses, en la previa, a ellos deberían haber estado reuniéndose muchas veces y probablemente a lo mejor convencerlos de este viaje a China. Si no se han estado reuniendo, si no han estado conversando, si no ha habido ningún contacto hasta hoy día entre el gobierno y Codelco para ver cómo asumen este proceso, y no conversaron ni siquiera, oye, supe que vas a ir a China, bueno, ¿te quieres venir o no? Yo creo que ahí estamos mal, porque significa que no hay comunicación entre esos dos. Yo en este caso, Nati, no voy a subestimar al presidente de la República. Yo creo que él sabía exactamente que no iba nadie de Codelco y se miró al espejo y dijo, Codelco soy yo. Claro, pero está muy mal que él crea que Codelco él, porque ¿qué pasa si Chucky paraliza? ¿Él va a ser Codelco y él va a ir a negociar con los trabajadores? No, porque una cosa es lo que se haga en Chile y otra cosa es lo que se haga frente a... Pero es que acá le van a pasar la boleta, le van a decir, bueno, no era Codelco usted, arregle usted este problema, me imagino. Bueno, siempre el gobierno. De hecho, siempre se ha hecho así. Lo que pasa es que tú tienes el filtro previo del presidente ejecutivo de Codelco y cosas claro, que son los esperaría que la plana ejecutiva haga algún control de daño. Pero las grandes crisis sindicales que ha tenido Codelco las ha tenido siempre con el gobierno central. Ahora, pasa a veces por entre medio del presidente del directorio o el presidente ejecutivo, que son los que tienen que lidiar con ellos, sin duda. Pero al final están entendiéndose con el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Ahora, la pregunta anecdótica sería, cuando sea la pauta, es decir, cuando inviten a los medios, cuando pongan la cinta de colores, y hay que cortar con la tijera Chucky Subterránea, que probablemente está disponible a partir del mes de junio para hacer el proceso. Va a invitar Nelson Pizarro Piñera a estar obligado, porque el proceso es de él. Pero ahí van a tener que verse las caras y salir juntos en la foto y cortar la cintita y decir, lo logramos. ¿Cuándo dices tú que se había señalado tentativamente el 22-23 de mayo, como que dicen que el hundimiento ya está listo, es decir, que se podría hacer la detonación para poder iniciar el proceso de explotación subterránea, que habían hablado el 22 de mayo como fecha potencial para hacer ese proceso, pero que la observación había sido, ¿sabes qué? Es peligrosa esa fecha porque probablemente coincida con la negociación con los trabajadores. Y si tenemos una negociación colectiva en curso y vamos a inaugurar, digamos, Chucky Subterránea, no es un buen momento, esperemos un poco. Además, el ruido el 21 de mayo también. Era mala fecha, Déjenle a la Armada ya lograr una cosa. Pero va a venir pronto, o sea, junio probablemente más tardar, va a ser el mes en que eso suceda y ahí van a tener que estrecharse la mano y dejar atrás rencillas como cerrando este proceso de este gran proyecto. Oye, brevemente quería comentar que es un episodio corintellado y puede ser muy pintoresco, ¿no? Lo del obispo Eduardo Durán. Cuéntate un poquitito lo de Corintellado, porque nosotros tenemos mucha gente que no lo conoce de Corintellado. Hay mucho millennial y centennial. Hay algunos. Nosotros somos... No, sí hay. Pero básicamente para decir que Corintellado era
un seudónimo de una serie de personas que escribían novelas rosas y que se vendían en los kioscos. Y eran redondeadas chiquititas y eran novelas por entrega. Novelas por entrega, chiquititas, cortitas, que tenían 80 páginas, 90 páginas y que siempre había una relación tumultuosa de amor. Claro, esta historia como de teleserie venezolana, ¿no? Del obispo Eduardo Durán, con todo lo que le lleva de corrupción, de anecdótico, que es algo que ocurre frecuentemente en el mundo evangélico. O sea, la doble moral de los personajes, bueno, toda esta cosa la hemos visto desde Rex Hambar en adelante, ¿no? Y Estados Unidos es profuso. ¿Cómo se llama? En este tipo de personajes que predican con la Biblia en una mano y con lo que ya sabemos en la otra. Eso es parte de. Sin embargo, esto yo creo que amerita comentarlo en la medida en que Durán tiene un hijo que es diputado, ¿no? Y que hay una agenda política para meter a este tipo de personajes que son, digámoslo, claramente discursos infantilizantes. Todo el mundo tiene derecho a seguir a quien quiera, pero cuando la política se rebaja a meter evangélicos como parte de una agenda, ¿no? A un partido como tales, independiente de que un personaje que sea político profese en su vida privada la religión evangélica, eso está muy bien. Estoy hablando de los evangélicos como activistas, como parte de la política. Estamos frente a la responsabilidad de la política. Va a llamar Mario Desbordes, va a decir Macari tiene una agenda personal contra mí, está criticando. No, quiero hacer el punto de que es exactamente esto lo que iba a terminar pasando, ¿no? También Eduardo Durán, el diputado, ¿no? Que operó para Piñera en la campaña, ¿no? A través del Te Deum contra Bachelet, claramente, ¿no? Que se la jugó por ese cargo. Está desaparecido estos días en el Congreso, ¿no? Porque su padre revela que tenía plata o le daba platas que no están declaradas. Entonces, todas estas cosas son las que se llevan por delante de la República, ¿no? Por tres evangélicos más, o por ampliar la bolsa de votos del partido, porque ponerse la medallita, tenemos el partido con la banca más grande, pues compadre, esto es éxito. Planilla Excel, mira mi éxito. Y mira cómo se llevan por delante la política. Personas que además que no tienen pegamento de legitimidad de la política por meter esta picantería de los evangélicos adentro, ya están, ¿no? Y próximamente, y lo más probable es que, como son números, eso va a primar. Y en la próxima van a haber más candidatos evangélicos y más parlamentarios evangélicos. Y así se llevan por delante la República. Veamos el caso de Brasil. No se la llevan, no la llevamos los periodistas que criticamos, que transparentamos cosas, se la llevan los políticos que toman decisiones populistas como esta. Ahora, en el caso de esa decisión de Renovación Nacional, de incluir esta bancada ad hoc para aumentar su base electoral, yo sé, y además hay muchos que circulan en este mismo programa, yo sé que hay muchas personas que han estado preocupadas, particularmente empezaron a preocuparse cuando parte de esa bancada trató al presidente Piñera de traidor cuando presenta la ley de identidad de género. El riesgo que se corre. Y que no es una cosa menor. Pero todos lo aplaudían cuando criticaron el proyecto de aborto en 3 causales de Bachelet, porque de ahí todos los medios que sí, porque estaban en la oposición. Mire este señor Durán, que todos le ponían el micrófono al señor Durán para que opinara como una fuente. Que estaba en la oposición. Legítima, claro, contra el proyecto. Ahora que están acá, tú tienes allá a que al presidente lo han tratado de traidor. Tienes ya una serie de diputados de Renovación Nacional que dice que están trabajando para José Antonio Kast públicamente, cosa que si en cualquier otro partido relativamente serio pasara algo similar, si es que en la UDI pasara alguien que dice, qué sé yo estoy trabajando para esto, mira lo que pasó con Urrutia, por más que le pese, no más que le pese, se le hizo la cosa imposible de continuar en la UDI, tuvo que salir de la UDI para poder seguir diciendo las cosas que decía y para seguir haciendo las cosas que decía. Ahora, independiente que Durán padre encarna todo lo que tiene que ver como incluso con la caricatura, porque también no es una cosa de, como dice Mirko, burlarse de la creencia que cada persona debe tener, sino como en el fondo de cómo esto interviene en una agenda política de forma torpe y grosera, porque Durán cumple con todos los requisitos que uno podría decir de libro de caricatura, de decir cuál es el obispo evangélico. Este señor, digamos, de un doble discurso, que tiene mucha plata, porque convence
convence a los fieles armando una iglesia que él mismo inventa, que los va a salvar, que le paguen el 10% de su sueldo, maneja 130 millones de pesos en la cuenta corriente como sencillo, cambia el Mercedes-Benz todos los años, tenía algún asurcamiento en algún minuto con la moneda. Recordemos el episodio en el que hace un tiempo que no salió a relucir, pero recordemos cuando el mismo presidente Piñera había comprometido plata estatal para la reparación de JBC, que es la catedral evangélica que está al lado del terminal de buses en la Alameda, JBC. Y cuando se conoce que en el fondo parte de la promesa al electorado evangélico había sido entregarle plata a Durán para la reparación de la catedral, finalmente hay que retrotraer el aporte y decir, ¿sabes que no le vamos a dar nada a la plata? Porque nos dimos cuenta que no quedaría tan bien, pero había un aporte muy relevante comprometido a decirle, vote por nosotros, yo le voy a arreglar esta super propiedad. Y a este señor Durán, que además el gobierno de Piñera le da cuota a funcionarios públicos, ¿no? Tiene el Seremi de Transporte, que es conocido en la Seremía como Luz Divina, pero más grave aún, tiene un funcionario, un burócrata sentado en la oficina de asuntos religiosos que dirige este niño muy serio, que es Gonzalo Blumel, un tipo muy respetable, ¿no? Que me imagino cree en la política sin corrupción y nada. Entonces, que explique Blumel qué hace ese señor que es cuota de Durán sentado en la oficina de asuntos religiosos del Palacio de la Moneda, pagado por todos los chilenos, porque además este señor se transformó en el vocero de Durán, ¿no? Quizás su tiempo libre, la diputada Maya Fernández mandó un oficio para pedir que explicara cómo un funcionario público está haciendo paseo por los matinales en defensa del señor obispo Durán. Entonces, todos los que parecen serios y que hablan de los grandes acuerdos y la política, en las chicas son parte de lo mismo. Porque si tú tenés pantalones, este ministerio está a cargo mío. Yo tengo una alta idea de la política y lo de ser, no acepto cuotas. El gobierno de Sebastián Piñera llegó, ¿no? Criticando con razón, ¿no? Cómo la nueva mayoría se cuoteaba hasta los juniors, en palabras de Pepe Out. Y tenemos lo mismo. ¿Te acuerdas tú, además, cómo parte esto? Si esto parte mucho antes. Esto parte cuando en la dictadura a Pinochet lo convencen de que lo que tiene que hacer es, para enfrentar al cardenal Silva Enríquez y la Iglesia Católica, es darle poder y darle cabida al mundo evangélico. Y le construyen una catedral evangélica y se arma un Te Deum evangélico que no existía, aparte, para intentar generar una compensación. Contrapeso. Claro, y eso genera, bueno, a personas agradecidas de eso, del gobierno de Pinochet, que empieza a transitar a través de su fe, que es todo el derecho a tenerla, desde el punto de vista ideológico. Y tú has visto que esto no es una cosa solamente nacional, es una cosa que está internacional en distintas partes. Y aquí hay otra variable que es interesante, que es la variable de cuál es cómo reacciona la gente al interior de la iglesia evangélica una vez que se sabe las situaciones o que conocen las situaciones que abarcan a su pastor. En ese sentido, por ejemplo, tú tienes en una semana o una semana y media que se conoce exactamente el diezmo, que se sabe de que tiene amantes y que da una información el pastor Soto, el pastor Durán, perdón, de que se divorcia, y la razón que ya colma todo no es el diezmo, no es el que haya sido fiel a su, es el divorcio. Claro. Ahí es como la sátira. Es el hecho que va contra contra Dios, doctrina. Pues, va contra Dios. Es el divorcio lo que se esgrimió. Ahí se vuelve una herejía, en el fondo, eso es una herejía. Bueno, pero sí, es obvio que esos son los puntos centrales de ese mundo, ¿no? No los otros. Ahora aquí hay un punto relevante que no se ha tocado y que también... Está ahí todo es pintoresco, si lo que me parece conversable no es la figura del pastor Durán, es cómo trajeron a ese personaje a la política. Ahora, hay dos cosas ahí. Ese es mi punto de interés público. Uno, que el hijo, Durán hijo, digamos, que hoy día está en el Parlamento, ha intentado, yo siento, en la previa descolgarse harto del papá, y esto lo digo porque, por ejemplo, muchas veces al mismo diario sus asesores nos envían columnas de opinión de él, de temas diversos, y uno se ve un poco conflictuado, obviamente está envuelto en este tema de decir, oye, ¿cómo te va a estar publicando, digamos, columnas, no sé, de la Comisión de Minería o del tema que sea, por esta situación? Y ayer también venía en la segunda esta cosa de que la declaración de patrimonio de Durán no se declaraba la mesada que le da el papá.
Durán Obispo, que son 4,5 millones de pesos. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado con cómo el hijo se ve arrastrado por esta situación del padre, si es que en el fondo hay platas que no se han esclarecido respecto a su declaración patrimonial. Y lo otro muy relevante sobre todas estas organizaciones evangélicas que reciben gran cantidad de recursos de parte de sus fieles, es que aquí no hay una regulación del Estado efectiva a revisar si esto incluso puede significar en algún punto el estar lavando plata de alguna forma, porque estas son organizaciones que voluntariamente entregan su estado financiero y que están reguladas por una ordenanza del año del pepino, el Ministerio de Justicia, y que si se les da la gana pueden mostrar un balance diciendo en esto me gasto la plata, y que si no se les da la gana se la pueden meter a una caja fuerte o gastar en Mercedes-Benz. Entonces ahí también ojo, porque la iglesia evangélica como tal está proliferando en toda América Latina de forma muy importante. Veamos el caso de Brasil, donde son grandes fortunas las que dirige la iglesia evangélica y no pueden crecer en el país sin control. Es un discurso de kindergarten para un público con mente de kindergarten. Está bien, y eso no lo puede evitar. En todas partes se cuece nada. Si el punto es que el más responsable es el liderazgo político de, por conveniencia de corto plazo, meter eso dentro del boliche. Porque le ofreció plata para reparar la iglesia a cambio de voto. Claro. La catedral a cambio de voto. Claro, por todo eso fue lo mismo que pasó de alguna manera en lo que ellos señalaban dictadura. Cuando se construye, claro. Cuando Pinochet le construye y le arma un Te Deum a cambio de la sumisión de un sector, porque tampoco las iglesias evangélicas son muchas y hay algunas que son total y absolutamente distintas a esta de que estamos hablando. Claro, pero hay unas que tienen mayor masividad. Y ahora se había ofrecido la reparación de la catedral a cambio de voto, y como bien dice Mirko, la titularidad de la Oficina de Asuntos Religiosos, que para el sector evangélico, y se los digo porque conozco además muchas personas de influencia en el sector que además tienen muchos negocios, es un sector muy influyente en los negocios en Chile. Hay muchos empresarios evangélicos, hay muchos ejecutivos importantes evangélicos. Lo que pasa es que lo hacen en un perfil un poquito más bajo. Por ejemplo, recordemos el caso del cementerio Canaán, donde los Cuetos, los dueños de la TAM, eran socios de una familia que era evangélica, hasta que finalmente les compraron esa participación, luego se vendió. Pero han tenido grandes negocios, tienen canales de televisión, tienen radio, en el Dial FM, recordemos la Radio 1, que fue adquirida por una corporación evangélica, y que eso no es barato. O sea, ¿cuánto vale tener una concesión en una radio FM? No solamente no es barato, pero además ese es un sistema, un medio que lo han hecho muy eficientemente los evangélicos, pero desde hace muchos años en muchas partes del mundo. Ellos consideran que el mensaje de ir a subir a los tejados de las casas y evangelizar y llevar el evangelio al mundo, la última directriz de Jesús antes de pedirse a los apóstoles, ir desde los techos de las casas y evangelizar al mundo, es el equivalente hoy día de tener medios de comunicación y decir su verdad, lo que me parece perfectamente lógico, y arriendan espacio en radios o compran radio, y tú debes tener, no sé, 14, 15 en Chile. Sobre todo en áreas rurales, sobre todo en áreas que no son tan cercanas a las grandes ciudades. Así que no, estamos hablando de un poder interesante que ya está metido dentro de un partido. Ahora, ¿si irá a salvar de esta pasada, Durán, hijo? Como todo poder, se corrompe finalmente. Eso es lo que estamos viendo. Por lo menos estamos hablando a una persona. Bueno, pero no, hay una cosa. No, porque pero el líder. Sí, pero convengamos una cosa, tampoco pueden zafar los fieles tan fácilmente, porque el diezmo, al igual que la colecta en la iglesia católica, a ti tú haces una colecta en misa y tú supones que eso va a tener que ver con obras sociales o tiene que ver con reparación de la iglesia. No, si tú supieras el día de mañana de que se ha juntado toda esa plata y es para comprarle un Mercedes-Benz al obispo de la créeme que quería una tendalada. Depende, porque como bien lo dijo Durán, los evangélicos les gusta mucho que su pastor esté muy bien. Tienen una cosa un poco enfermiza con decirle que él se lo merece porque es la bendición que el Señor le ha entregado. Esta cosa del lujo, de vivir bien, de viajar, de tener un auto del año, porque él se está esforzando mucho por los fieles. Está bien, pero eso que lo diga el pastor es una cosa, hay que ver que se lo diga. Habría que preguntarle, también hay muchos fieles que así lo creen. Gracias, Natalia, gracias, Mirko, nos vemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. A las 3 de la tarde de lunes a viernes.